Nuestro proyecto de investigación, innovación de las prácticas de lectura en educación inicial a través de la lectura dialógica y el laboratorio de cuentos. Buenos días, hoy queremos compartir con ustedes nuestro proceso de investigación. Nuestro equipo está conformado por Jesús Ángel Cruz Moreno, Diana Marcela Páez Leguizamo, Ruth Cecilia Ramírez Quiñones y Luz Elena Vargas Ayala. Innovación de prácticas de la lectura en educación inicial a través de la lectura dialógica como estrategia pedagógica, el laboratorio de cuentos como herramienta con niños y niñas de 3 a 5 años, de Jardín Infantil Gimnasio La Villa. El propósito principal de esta investigación fue analizar y transformar prácticas tradicionales de lectura en educación inicial, implementando estrategias a partir de experiencias significativas como la lectura dialógica y el laboratorio de cuentos. Esta investigación surge a partir de otras experiencias de práctica pedagógica en donde observamos que en muchos casos la lectura en el aula continúa realizándose desde un enfoque tradicional, limitando la participación, las emociones y las preguntas en niños y niñas, y el desinterés de los niños, además, con necesidades, es diverso. No logramos vincular a los niños con necesidades en estas experiencias significativas de lectura. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jesús Ángel Cruz Moreno y referente a nuestra pregunta problema, la tuvimos en cuenta para generar un objetivo general que busca transformar las prácticas tradicionales de lectura con los niños y niñas de 2 a 5 años del Jardín Infantil Gimnasio La Villa mediante la implementación de la lectura dialógica como herramienta y el laboratorio de cuentos como estrategia, con el fin de favorecer la participación, la construcción de sentido y el desarrollo integral. De igual manera, diseñamos 4 objetivos específicos. El primero es observar las prácticas pedagógicas de las maestras en torno a la lectura dentro del aula con los niños y niñas de 2 a 5 años para identificar las prácticas tradicionales e implementar la lectura dialógica como estrategia de transformación a la lectura tradicional. Como segundo objetivo tenemos analizar la participación, interacción y expresión de los niños y niñas durante los momentos de la lectura dentro del aula del Jardín Gimnasio La Villa. Como tercer objetivo tenemos implementar la lectura dialógica como herramienta y el laboratorio de cuentos como estrategia pedagógica para promover la participación, el disfrute e interés por la lectura en los niños de dicho jardín. Por último objetivo específico tenemos valorar la implementación de las estrategias pedagógicas desarrolladas con los niños y niñas. En cuanto a los antecedentes y al marco teórico, encontramos diferentes investigaciones que se relacionan con la lectura en la primera infancia. Por ejemplo, tenemos a Gordillo Cedeño, quien plantea que la lectura dialógica favorece la interacción, el lenguaje oral y la interacción de cuentos cuando el niño participa activamente. También tenemos a Vargas García y otros autores que demuestran que la lectura dialógica fortalece aspectos cognitivos, emocionales y comportamentales en la primera infancia. Por otro lado, tenemos a Mendoza y a Tatsichana que plantean y resaltan la importancia de generar espacios y experiencias significativas y lúdicas que generen una cultura lectora. Otro referente importante fue Whitehouse, pionero de la lectura dialógica, quien plantea que durante la lectura el adulto debe realizar preguntas abiertas, escuchar, dar retroalimentación y permitir que el niño participe activamente en la construcción de las historias. A partir de estos referentes entendimos que leer no es solamente leer un cuento de principio a fin, sino generar espacios de diálogo y expresión emocional. Nuestra investigación se diferencia porque además de incorporar la lectura dialógica también implementamos el laboratorio de cuentos, estrategia sensorial y lúdica que permite involucrar a los niños y niñas haciéndolos partícipes de la construcción de cuentos. Buenas tardes.
Nuestra investigación de cómo la implementación de la lectura dialógica como estrategia y el laboratorio de cuentos como herramienta transforma las prácticas tradicionales de lectura en niños y niñas de 3 a 5 años del Jardín Infantil Gimnasio La Villa. Esta investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, ya que buscábamos comprender mejor esas experiencias, esas interacciones y esas formas de participación de los niños dentro del aula. El principal escenario, como ya se los mencioné, pues fue el Jardín Infantil Gimnasio La Villa, que atiende niños y niñas de 3 a 5 años. Bueno, dentro de este diseño metodológico utilizamos diferentes instrumentos de investigación. Estos instrumentos fueron seleccionados pues porque nos permitieron comprender de manera mucho más profunda esas experiencias, esos comportamientos y esas interacciones de los niños y de las maestras dentro de los espacios de lectura. Al tratar de una investigación con enfoque cualitativo, pues era muy necesario que nosotras observáramos, escucháramos y que sobre todo analizáramos la dinámica real, lo que pasaba realmente dentro del aula en el momento de la lectura y qué pasaba con esas participaciones de los niños y con sus emociones. Por esta razón, instrumentos como la observación, los diarios de campo, las entrevistas semiestructuradas, las rejillas de observación nos resultaron mucho más pertinentes que de pronto quizás como las encuestas o como las listas de cotejo, pues esos dos últimos se centraban más como en respuestas cerradas o en la verificación de datos o de cosas específicas y pues nos limitaban un poco la posibilidad de interpretar, de analizar esas experiencias y los significados que se iban dando durante este proceso pedagógico. Primero fue la observación no participante, donde analizamos cómo las maestras desarrollaban las actividades de lectura y pues a partir de esas observaciones realizamos diarios de campo, pues en los cuales registramos esas situaciones y esas emociones, esos comportamientos y hicimos unas reflexiones de lo que pasaba en el momento de la lectura. Uno de los hallazgos más importantes que identificamos es que muchas de las experiencias de lectura estaban centradas en el silencio de los niños y en esta escucha pasiva. Los niños no tenían casi posibilidades de preguntar, ni de opinar, ni de relacionarse con la historia, ni con sus pares, ni con sus emociones. También aplicamos entrevistas semiestructuradas a las maestras de educación inicial de esa institución y pues a través de esas entrevistas identificamos que ellas sí, claro, reconocen la importancia de la literatura o de la lectura en los niños en la primera infancia, pero pues la gran mayoría no conocía claramente el concepto de lectura dialógica ni la manera como se debe llevar a cabo un proceso de estos. Muchos lo relacionaban quizás con el desarrollo del lenguaje o con el cumplimiento de esas actividades curriculares, pero no realmente como un espacio de diálogo y construcción conjunta de aprendizaje entre niños y maestros. Esto nos permitió comprender la necesidad que había de fortalecer esos procesos de formación relacionados con las estrategias innovadoras de la lectura con niños de la primera infancia. Otro instrumento muy importante que utilizamos fue las rejillas de observación. Con ellas pudimos pues analizar aspectos muy importantes como la participación de los niños, la interacción muy importante dentro de la lectura, la expresión emocional de los niños, el interés por los cuentos y por la literatura infantil y las formas pues de comunicación verbal y no verbal de los niños en estas actividades. Posteriormente a todo esto implementamos una experiencia de lectura dialógica que fue espectacular. Utilizamos recursos como títeres, pictogramas, cambio de voz, materiales sensorial, telas de colores, hicimos preguntas abiertas y cambiamos algunos ambientes pedagógicos. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora tanto para los niños como para nosotras de maestras en formación y practicantes. Ellos hacen la diferencia entre estos dos enfoques y pudimos ver cómo disfrutaron de la lectura dialógica. Resultados, análisis y conclusión. En los resultados evidenciamos una transformación significativa en la forma en que los niños se relacionan con la lectura. En las primeras observaciones encontramos niños dispersos,
desconectados y no motivados. La lectura era vista más como un control que como una experiencia significativa. Sin embargo, al momento de la lectura y el laboratorio de cuentos, los niños demostraron un cambio positivo total. Los niños comenzaron a responder preguntas, a hacer comentarios, a identificarse con la historia, a expresar emociones y a hacer preguntas nuevas. Uno de los hallazgos más importantes fue comprender que cuando la lectura se hace de forma dialógica, los niños pasan de ser simplemente oyentes pasivos a ser los protagonistas de la experiencia. También observamos avances muy importantes en inclusión y en las emociones, pues aquellos niños que no participaron, de forma verbal, comenzaron a hacerlo a través de pictogramas, de gestos, de colores y objetos simbólicos. Además, el ambiente pedagógico se tornó totalmente agradable, puesto que los materiales que se utilizaron lograron despertar en los niños el interés y la curiosidad y generó que ellos se sumergieran muchísimo más en la actividad, que tuvieran mucha más concentración. Otro aspecto fundamental fue el reconocer el papel del docente como mediador de la lectura. Comprendimos que no es solamente el cuento lo que genera la participación, sino la manera en que el maestro construye la experiencia. Finalmente concluimos que la lectura dialógica de cuentos y el laboratorio de cuentos, son estrategias pedagógicas pertinentes para transformar el aula de los niños de la primera infancia. Estas estrategias ofrecen espacios inclusivos, participativos y significativos donde los niños pueden expresar sus ideas, su imaginación, pueden dialogar y también pueden dar sentido a su vida a partir de estas historias. Más que enseñar, escuchar cuentos, el docente busca transformar la experiencia del niño a través de la lectura. Se busca que lo viva, que lo disfrute y que se reconozca dentro de esta experiencia. Muchas gracias.